El contenido presentado en este canal de YouTube, incluyendo los episodios del podcast La Casa del Revés, tiene fines únicamente informativos y de reflexión. Las opiniones expresadas por el presentador Joshua Gala y sus invitados son personales y no constituyen asesoramiento médico, profesional, legal ni psicológico. Para cuestiones relacionadas con la salud, enfermedades raras o cualquier asunto médico, consulte siempre a un profesional debidamente cualificado. El canal no se hace responsable de las decisiones que los espectadores o oyentes tomen basándose en la información proporcionada en los vídeos o podcast. La información aquí expuesta puede contener errores u omisiones y está sujeta a cambios sin previo aviso. El uso y la interpretación de todo el contenido es responsabilidad exclusiva del usuario. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sed bienvenidos a la Casa del Revés, dependiendo del lugar que nos veáis o nos escuchéis. Para mí, como suele ser habitual, pues hoy nos visita la Casa del Revés un gran profesional que, a pesar de que no hemos estado teniendo una charla a micrófono cerrado, como se suele decir en el argot, no vamos a desvelar todavía a qué se dedica. Vamos a intentar, si me lo permite Guillermo, vamos a jugar de que, bueno, que los participantes de la Casa del Revés traten de averiguar a qué te dedicas mientras estamos charlando de tus quehaceres, ¿no? Entonces, empecemos, digamos, para ponerte un poco en contexto, bueno, quién eres y de dónde eres. Bueno, pues mi nombre es Guillermo Cid, soy de un pueblito de Madrid, de Torrelaguna, que está al norte de la capital. Y bueno, actualmente vivo en la capital, aquí en uno de los barrios, en Arganzuela, que es uno de los barrios del centro. ¿Cómo podrías considerar tu juventud, tu etapa esa de pubertad antes de llegar a, a decantarte por la profesión que en la actualidad trabajas? ¿Cómo fue ese periodo? Pues bueno, yo siempre he estado muy ligado a mi pueblo porque, bueno, pues vivíamos allí y mi familia todavía vive allí y demás. Y la verdad que la recuerdo muy feliz. O sea, mis padres pues son funcionarios, eran funcionarios, profesores los dos y tengo muy buenos recuerdos, un grupo de amigos muy grande, unos recuerdos muy buenos y que por suerte conservo bastante hasta ahora porque también la mayoría de amigos los conservo. Creo que todavía estoy bastante conectado a eso, ¿no? Y no he tenido que irme muy lejos para seguir con mi vida. Entonces, bueno, la verdad que los recuerdos son muy buenos. Qué bueno. Ujú. Sin decir todavía cuál es tu profesión, ¿qué fue lo que te motivó introducirte en esta carrera? Pues a lo mejor ya doy un poco de pistas, pero sobre todo a mí me encanta contar historias, bueno, contarlas y escucharlas, ¿no? Que al final son las dos partes, me encantan las historias. Y luego la idea un poco de viajar y estar donde pasan las cosas más interesantes y donde puedas descubrir muchas cosas, también me fascina. Y por último, ya estoy dando muchas pistas, pero bueno, el escribir también me llama mucha atención. Entonces todo eso se juntó y acabé haciendo pues lo que hago ahora. Bueno, pues yo creo que ya con todo lo que hemos comentado, bueno, pues creo que más claro no puede ser, ¿no? Te Sí, dedicas al periodismo, al mundo del periodismo. sí, señor, soy Eh, periodista y ahora mismo trabajo en un periódico, que también se puede decir que es en el Confidencial en Madrid. Como suele ser habitual, recordad de que en la caja de descripción toda la información que Guillermo me facilite, pues la pondré para por si queréis contactar con él o conocer las redes sociales y demás, y el trabajo que él está realizando, pues recordad de que lo tendréis en la caja de descripción. Eh, el mundo del periodismo creo que ha tenido sus altos, sus bajos, sus llanuras. Eh, en un mundo donde se supone que curiosamente estamos más interconectados, que tenemos más facilidad de acceder a la información.
¿no cree que tu lado opuesto ahora mismo es el que está pesando más? O sea, ¿estamos sufriendo una sobreinformación excesiva? Sí, totalmente, totalmente. Es una cosa que hablamos mucho. O sea, nosotros los periodistas somos muy, hablamos mucho de nuestra profesión y somos casi un poco chauvinistas, ¿no? Nos importa mucho lo que pasa en la profesión, lo debatimos mucho, somos muy críticos. Y yo creo que la situación es esa, la que tú comentas. Vivimos en un momento de sobreinformación en el que mucha gente, pues incluso se ha separado de leer las noticias, de verlas, está un poco harto de todo esto y es un momento complicado por eso. Además hay que sumar que el tema de la desinformación, del uso de los bulos y del uso de la manipulación en ese sentido es brutal. Y todo lo que dices tú, en el momento más interconectado, en el que tenemos acceso a toda la información, pues a la vez es uno de los momentos en los que estamos más confusos, ¿no? Porque es muy difícil saber lo que es verdad, lo que es mentira, de quién te tienes que fiar, de quién no, y en esa situación nos movemos, la verdad, a día de hoy. Desde la ignorancia de un consumidor de noticias y aprovechando lo que tú acabas de comentar, de ese muy entrecomillado, pongamos, chauvinismo periodístico que hay, ¿no sería muy interesante por parte de la comunidad profesional hacer un parón, y entiéndase este término parón, como un acto de reflexión donde distintos medios de comunicación, no sé, tengáis un foro, un ágora, algo donde os reunáis y digáis qué es lo que está ocurriendo como acto de, digamos, no sabría si la palabra es correcta, de educar a la sociedad, de decir, señores, estamos aquí porque yo creo que todavía la figura del periodismo eh, hoy más que nunca es cuando más se tiene que reivindicar. Sí. Entonces, pero si seguimos con estos tiras y afloja de yo más que tú, vos, espérate de buscar, digamos, acercar, digamos, solo por el titular, ¿no crees que en un momento dado estamos alejando más a los consumidores que quieren ser un poco críticos respecto a las noticias y que eso en un momento dado desafortunadamente puede fomentar el incentivo de, bueno, de los bulos, la confusión y todas estas cosas? Sí, o sea, claramente estoy muy de acuerdo contigo. O sea, creo que hace falta una reflexión. El problema es que, bueno, pues la profesión también es un poco muy especial porque al final necesitas mucha libertad, ¿no? Para ser periodista y cada uno lo entiende de una forma muy especial. Además, en España, pues no existen colegios profesionales ni sí que hay asociaciones de prensa, pero los códigos son muy interpretables y cada uno, o sea, se permite mucha libertad a la hora de ejercer el periodismo, que en parte tiene que ser así, porque también se debe entender que el servicio cada uno lo entiende de una forma, con unos mínimos, obviamente, pero es difícil como poner esos límites sin entrar un poco en la censura, que es el gran peligro, ¿no? Y, y sí, el problema es que, bueno, pues la evolución un poco de los medios hasta la actualidad llevó pues del papel al digital. En el digital lo que más funciona es la publicidad online, que en la publicidad online lo que funciona es a base de clics masivos y digamos que todos nos hemos ido adaptando a ese juego, ¿no? Es un juego que se ha demostrado un poco perverso porque claro, obviamente tú vas retroalimentando esto, ¿no? Si al final cuantos más artículos saco, más me paga la publicidad, cuanto más atraigo el clic, más me paga la publicidad, pues acabas entrando como una espiral, ¿no? Y obviamente eso hemos llegado a una situación bastante límite. Que también tiene un punto positivo de todo esto, y es que ahora mismo con la inteligencia artificial ni siquiera necesitas a gente que produzca ese contenido ni que escriba artículos prácticamente, salvo que quieras dar una calidad y que tengas detrás unos principios humanos y éticos y profesionales
que creo que es en lo que ahora mismo estamos. Yo creo que la mayoría de medios están en eso, en cómo adaptarnos a esta nueva realidad en la que pues ya o sea, durante mucho tiempo hemos tenido como una especie de granja, si lo vemos así, de producción de artículos y de contenido, en lo que pues vivíamos un poco con eso, y era como una trampa que todos nos hacíamos, de cuanto más producimos, más ganamos, y cuanto más ganamos, pues luego podemos hacer periodismo riguroso, ¿no? Con ese dinero, digamos eso. El problema es que ya eso pues no funciona así, entonces hay que reinventarse claramente. Y yo creo que se está haciendo. Lo que pasa es que no hay foros, obviamente no todo el mundo tiene el mismo libro, ¿no? Y no todo el mundo, no somos como quizá pues ingenieros o médicos o demás, que todos seguimos con unas mismas reglas y nos ceñimos a eso, sino que es una cosa mucho más abierta, creativa, que cada uno tiene una forma diferente de pensar y de enfocar todo esto. Entonces, yo creo que estamos en eso. Pero bueno, creo que vamos o sea, quiero pensar, yo soy optimista por definición, ¿no? Y desde muy pequeño, entonces creo que podemos encontrar ahí una solución. Y en eso estamos. Y yo creo que ya hay iniciativas muy interesantes, y creo que todos, incluso los medios grandes, están moviéndose en ese camino, digamos. En el pago, en los suscriptores, en que el lector vuelva a tener un papel fundamental, en tomarnos muy en serio cada pieza que escribimos o que producimos, en el servicio, y en eso estamos, yo creo. Qué bueno, qué bueno. Poniendo en valor lo que de ahora más que nunca es cuando, pues claro, en los tiempos que estamos, la tecnología nos lo permite. Gracias a ello estamos en este podcast, ¿no? Pero evidentemente hay que dar a entender, sobre todo a quien participa de podcast o nos ve ahora, por ejemplo, bueno, pues que yo dejo muy claro que, por ejemplo, yo no soy profesional del periodismo, no puedo ejercer como tal. O sea, para mí, yo personalmente, hacer cualquier referencia ya me chocaría en mis adentros, pero también es verdad de que, bueno, pues que en cierto modo hay dentro de toda esta amalgama que está surgiendo ahora, hay gente que esa línea no la deja clara. Y el opinólogo se le está dando el mismo valor que a un periodista. Y yo creo que es un gran error. Y es un gran error, por un lado, por quien se cree a la hora de participar en los medios de esta figura, y por otro lado, porque creo y puedo estar muy errado y equivocado, que dentro del mundo de la comunicación se le está dando un valor que no se le merece. Efectivamente, no, estoy muy de acuerdo con eso. Es verdad que bueno, es uno de los puntos en los que estamos, que te decía antes, que tenemos que reflexionar, es el límite entre el periodista y el no periodista. Antes era mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque los medios estaban muy limitados, ¿no? Tenían los periódicos, las televisiones, las radios, y en eso gente se movían los periodistas, ¿no? Entonces ya hacían de filtro. Los grandes medios, o los medios que había, hacían de filtro, y entonces ellos te decían quién era periodista, quién no, ¿no? Podía haber algún periodista en libros o demás, pero era muy limitado. Ahora todo eso se ha abierto, y obviamente todo el mundo tiene derecho a comunicar y a expresarse y a entender pues lo que dices tú, con un programa como este, a generar espacios de opinión, espacios de debate. ¿Qué pasa? Que el periodista ahí queda muy desdibujado, porque deja de tener como ese monopolio, ¿no? Y de la información y de la comunicación, y entonces se generan muchos más perfiles como mixtos, ¿no? Soy presentador de entretenimiento, pero a la vez hago un trabajo periodístico, y al revés. Puedo ser un periodista, pero que o sea, de academia, de formación periodista, pero que en realidad trabajo como propagandista, por ejemplo. ¿Qué ocurre? ¿Cómo nos movemos ahí? Pues es muy difícil. Y además es que las redes y demás
que tienden a polarizar y a premiar un poco la opinión, y la opinión dura, la opinión muy, muy parcial, la opinión que genera odio, bueno, odio, sí, se puede decir, que genera internamente muy emocional, una opinión muy emocional, pues fomenta mucho los opinólogos y se acaban convirtiendo como en los referentes, ¿no? Y entonces es muy difícil diferenciar entre la opinión y la información y la comunicación, y el que te habla con una ética y el que no, y el que tiene un objetivo partidista, por ejemplo, o empresarial, corporativo, y la persona que simplemente te quiere contar la verdad. O intenta buscártela, ¿no? Entonces, en eso nos movemos. También los periodistas, yo soy muy crítico en eso, nos hemos cerrado en nuestros espacios, ¿no? Bueno, yo es que solo soy periodista, entonces solo trabajo en grandes medios, no entro al trapo en redes sociales, no entro en blogs, no entro donde la gente ahora está, que es el problema. Por eso yo empecé a hacer vídeos y empecé a llevar mis artículos a esas zonas, porque al final yo hablo con mi familia y mi familia, la mayor parte de mi familia, que son gente ya adulta, se informa por redes sociales buena parte de su tiempo, que no es lo mejor, pero también es lo más cómodo, y también digamos que los periódicos y los medios también tenemos que hacer autocrítica, nos hemos confundido mucho y hemos igualado mucho el contenido que se produce ahí al de las redes sociales. Entonces, pues hay que jugar con esas reglas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que reivindicar, obviamente, lo que dices tú, poner en valor el perfil del periodista, y creo que la gente todavía lo recuerda, porque viendo los vídeos que yo hago ahora, muchos te lo dicen. Gracias por hacer este trabajo un poco de investigación imparcial. También hay gente que te dice, te ha pagado no sé quién o tal, pero muchos yo creo que lo ponen en valor y esperan que haya gente así. Lo que pasa es que pues los medios pillan muy lejos, hay un perfil corporativo que es difícil para la confianza que se busca ahora mismo, que buscas una persona cercana, que ponga cara, que te diga las cosas con franqueza, y eso da miedo también, porque si eres periodista también te da miedo, como sobre todo en medios escritos, dar la cara, y es normal, ¿eh? A mí me cuesta y demás. Pero bueno, tienes que darla, porque si no la sensación es que eres una marca muy lejana, que para bien y para mal, o sea, a lo mejor dais muchas exclusivas buenas, pero también te confundes en muchos artículos o das últimas horas que no son, o sea, esa confianza se ha roto bastante y hay que intentar reconstruirla. Y bueno, pues nada, vamos a ello. Yo creo que hay que ponerse en ello y también pues es una labor muy bonita. Creo que mucha gente también, entre los que me incluyo, pensó, oye, esta gente, por ejemplo, youtubers y demás, ya pasará su moda. Cuando sean mayores todos los que lo ven, se pasarán los medios tradicionales y demás, y no es así, porque hay cosas que han crecido con ellos y los propios youtubers también han crecido, y hay gente que hace un trabajo buenísimo y muy periodístico, pese a que incluso no quieren llamarse periodistas porque ya tiene hasta como un cariz, ¿no?, malo de ay, es que el periodista tal, queda como más lejano, pero hacen un trabajo bueno y hay que acompañar y hay que llevar un poco el discurso hacia allá y marcar, oye, yo soy periodista, tengo unos valores éticos, tengo unos principios, una profesionalidad, ¿no?, de años de profesión y de educación y de formación, y yo te lo voy a dar, no busco otra cosa. Y yo creo que la gente lo valora todavía. Pasa que tenemos que trabajar en ello, porque si no se acabará perdiendo del todo totalmente. Al hilo de lo que estás comentando, no puedo evitar recordar, porque bueno, pues yo ya me encuentro, como se suele decir, en el ecuador de la vida. Y bueno, pues yo siempre he sido, quizá a lo mejor influenciado por mi padre, en paz descanse, que no se encuentra con nosotros, que él tenía la costumbre de, bueno, pues cuando venía del trabajo, pues algunas veces, en ocasiones, traía varios periódicos a casa, o cuando salía a lo mejor que él se iba a tomar algo a algún bar, pues, y yo lo acompañaba, lo primero que decía, echa un vistazo aquí que siempre aprenderás algo, y me daba un tono de un montón
Luego solía escuchar bastante, y bueno, yo sigo manteniendo el escuchar la radio, distintas emisoras con el fin pero claro, yo entiendo de que, por ejemplo, mi perfil no, si bien existe, no es el habitual. O sea, no todos los críos se crían de esa forma, en ese formato, ¿no? Y me viene a la mente, bueno, pues como curiosidad, programas como La Clave de Malví Un clásico. o revistas que resultan muy curiosas, que hoy en día dudo mucho que pudiera ese formato existir, como por ejemplo el Interview, que grandes reportajes ha dado. Sí, es verdad. Que tenía el gancho de la portada, Sí, creo que se ha quedado, pero habrá mucho más, sí, señor. pero el contenido que tenía interno era brutal, ¿no? Entonces, eh, evidentemente todo el mundo dice, tiempos pasados fueron mejores. Bueno, o no. ¿O no? O sea, cada tiempo tiene su espacio, su momento. Yo creo que, como tú has comentado, bueno, pues todo tiene una evolución y dentro de esa evolución y esa facilidad ante digamos, a esta apertura tecnológica que tenemos, pues digamos que estamos en la deriva que hay. Y por eso decía de que ahora más que nunca es cuando creo que el valor del periodista es cuando tiene que incidir más, porque vamos, opinólogo siempre va a haber, está claro. Eso, de hecho, bueno, en la actualidad no voy a mencionar nombres primero para que no se sientan, digamos, en un momento dado, si pudiera haber la posibilidad de que se sintieran molestos, pero hay grandes profesionales de talla gorda que no son periodistas, que tuvieron la oportunidad de tener un micrófono y que hoy en día son referentes. Sí, Y sí. no tienen la carrera de periodismo. O sea, lo cortés no quita lo valiente. Efectivamente. O sea, un opinólogo en un momento dado puede ir perfectamente de la mano de un gran periodista. O sea, yo eso nunca lo quitaré del medio. Lo que sí es, bueno, mi reflexión medio crítica o medio que es la que yo tengo, digamos, esta maraña de esta sobreinformación que estamos teniendo, que llega a un momento en que dice, bueno, mi madre llega a un momento en que la pobre dice, bueno, ¿a qué me tengo? Ese es un poco la situación actual es ahí, es una confusión de yo lo recuerdo un poco a como cuando comes muchísimo y te pillas un empacho y entonces, no sabes ya ni pues es verdad que ahora mismo puedes consumir noticias, información, además ahora las teles están llenas de tertulias de 8, 7 de la mañana hasta las 12 de la noche prácticamente, tienes últimas horas todo el día. Si tienes, por ejemplo, las aplicaciones en el móvil de los medios, te llegan push de estas notificaciones continuamente. Y, o sea, tienes una cantidad de información a diario que es imposible digerir para una persona que además trabaja o vive. Entonces, obviamente, eso hay que repensarlo. Y obviamente todo es importante y la cosa es que Internet te permite que puedas dar importancia a todo, ¿no? Es infinito y entonces no es como un periódico que tenías muy limitado, tenías 40 páginas que había que llenar además de publicidad y las noticias tenían muy pocas palabras, ¿no? Ahora ya no es así. Pero la cosa es que, claro, hemos llegado con un momento de borrachera, ¿no? Pues que tienes tanta información disponible que necesitas volver a digerirla o adecuarla o marcar una identidad y construir desde poco, ¿no? De decir, oye, ya hay muchos medios en Reino Unido, en Estados Unidos, que empiezan a hacer marca y les empiezan a seguir porque son pocas cosas, pero las cosas importantes y además con una edición muy al detalle y un producto muy apurado y que te lo da y que te sirve, ¿no? Es útil y que además es bonito y que es bueno de leer o bueno de ver y te quedas con la sensación de estar informado y de haberte incluso entretenido porque es una lectura entretenida y de tener algo más de información que antes, ¿no? Estoy mejor que antes. Mientras que ahora mismo los periódicos y los medios en general es un batiburrillo de información en la que
tú entras cada 2 horas y ha cambiado la portada, la noticia más importante y ya no sabes un poco a qué atenerte. Incluso pasa mucho con temas muy importantes de la actualidad que llega un momento en el que no entiendes qué ha ocurrido exactamente porque tienes tanta información que ya llega un momento en el que dices, no me he enterado, no sé qué está pasando. Y juegan mucho con eso, incluso los políticos, las empresas, han entendido que esa sobreinformación también les beneficia porque desconectas. Y eso es lo que yo creo que hay que intentar recuperar. Y en eso, pues, hay un trabajo que hacer de también en parte un poco de educación, porque a las personas también hay que educarles de que Internet ya no, o sea, hay que saber filtrar también por educación, por pensamiento crítico, pero por parte de medios y de profesionales, como decías tú, hay muchos profesionales que no han estudiado periodismo y que se han hecho auténticos referentes. Pues obligarte también un poco a marcarte unos principios éticos y seguirlos. Y ser muy claro y defender un trabajo muy profesional. Y obviamente, pues como decimos mucho por aquí, no estamos operando a corazón abierto, entonces nadie se va a morir si tienes un fallo, ¿no?, en una noticia, pero sí tener unos principios profesionales que te obliguen a respetar el trabajo y a decir, oye, estás moldeando una opinión pública que es la base de la democracia, ¿no?, en la que vivimos y que tiene unas consecuencias, ¿no? Entonces, si te respetas ahí, yo creo que empezaremos como a trabajar de nuevo. Y ya te digo que yo creo que la gente es más... tiene más en cuenta todo esto de lo que parece. O eso es la sensación que a mí me ha dado todos estos meses que a lo mejor, no sé, he estado como más en redes sociales, he comentado con más gente todos estos temas y es más consciente, ¿no? Que hace unos años y creo que está pidiendo una respuesta, ¿no? Que es un poco eso. Está pidiendo que todos estemos un poco a la altura. Voy a abrir un melón que será para charlar, si te parece bien, en otra ocasión, pero suelo decir que la educación se adquiere en casa y el conocimiento en las escuelas. Y en ese terreno yo me siento muy afortunado de esa educación que mi padre me dio en su día, de tener ese espíritu crítico para la hora de informarte, a la hora de poder exponer y demás. Y de un tiempo para esta parte, bueno, pues ya micrófonos cerrados, ya conoce un poco de mi historia. Y terminé acuñando una frase, porque me resulta muy curioso cuando salgo al exterior, a la calle, a socializar. Tengo una frase que digo, para pensar un poco, que aún es gratis o no. Entonces, porque resulta muy curioso que te llega mucha gente y te dice, mira, ¿te has enterado de tal noticia? Sí. ¿Y tú has terminado de leer el contenido de la noticia? No, pero ¿tú has escuchado la noticia? Sí, que afirmo que he visto la noticia. Pero tú has leído el contenido de la noticia. No, esto es verdad. Pero espérate, que a lo mejor no es tan verdad como tú te crees. Claro. Y claro, cuando te llegan así de varios frentes, pues ya. A mí personalmente, con mi tema de salud, me resulta agotado. Es un poco eso, llegas a un momento de agotamiento y de que al final, claro, yo creo que en todas las familias pasa, ¿no? Hay gente que te comparte cosas, te dice, ¿has visto esto? Esto es verdad, y es agotador, o sea, creo que también hay una educación, lo que dices tú, un espíritu crítico de pararte a pensarlo, ¿no? Y decir, oye, ¿de dónde me ha llegado esto? ¿Quién me lo ha dicho? ¿Cómo lo dice? ¿Es lógico lo que cuenta ahí? Porque si no tiene lógica, ¿por qué voy a tener que pensar? Y además, yo últimamente lo ponía por ahí en alguna red o algo así, de que pienso mucho en lo de la navaja de Occam, ¿no? De la solución más lógica es al final lo más probable que haya ocurrido, ¿no? Entonces, claro, en el mundo en el que vivimos ya todo el mundo se cree todo. Ves que muchas cosas y entonces, como has visto de todo, ya dices, pues puede haber pasado esto, pero tienes que intentar trabajar esa lógica, ¿no? Y trabajar ese sentido un poco crítico. Es verdad que, claro, no puedes estar siempre en alerta, que es un poco el punto. Yo al final tengo unas horas en las que me informo y unas horas en las que reflexiono y luego quiero desconectar. Y hay mucho peligro de que te lleguen mil cosas y el problema es que hay muchas grietas y entonces en esas grietas donde se cuelan como pues mensajes de odio locos o situaciones muy extremas en las que se calienta una sociedad y en las que se manipula y
y en las que puedes acabar, pues mira, pues hoy, por ejemplo, veíamos el ejemplo de, que es otro tema, lo que dices tú, para abrir hay muchos temas. Lo de el futbolista, pues Marcos Llorente, se puede decir que hablaba mucho de lo de los chemtrails y las conspiraciones y demás. Y claro, tú lo ves como una cosa de risa y de ¿quién se lo va a creer? Pues bueno, tú vas calando y esto va calando y al final puedes abrir a más personas y una persona puede acabar entrando. Y además las redes sociales te van a dar más contenido sobre esto y puedes acabar calando y puede acabar una persona creyendo en unas teorías conspiranoicas que todos damos por finiquitadas y que de repente parece que vuelven. Como la Tierra es plana, nos fumigan. Pues a día de hoy esos peligros están ahí, como eso, como muchas cosas. Tú que hablas de temas de salud, muchísimos temas de salud que a día de hoy se ponen en duda, que estaban superados hace mucho tiempo y que se abren otra vez, pues porque hay como huecos que acaban entrando y cada vez más gente va entrando y además pues eso Internet te lo promueve según está construido hoy, que es que consumas contenido. Entonces te doy contenido de lo que quieres escuchar. Anda, te has chupado una entrevista de 1 hora sobre chemtrails. Pues te voy a dar más porque es lo que claramente estás buscando. Entonces es difícil y tenemos que recuperar un poco ahí la lógica y obviamente sin monopolizar, porque yo tampoco creo que sea lo mejor monopolizar los medios. Creo que es muy bueno que se haya abierto porque ha democratizado mucho todo esto y ha abierto muchas puertas y ha ventilado. Hay que intentar recuperar un poco el control sobre lo que nos informamos o lo que escuchamos o lo que nos dicen. Y eso tiene que ser un control, a día de hoy tiene que ser algo muy personal, porque en la sociedad en la que vivimos es la responsabilidad personal, ¿no? De ser responsables de nuestros actos, es lo que tiene la libertad, de ser responsable de nuestros actos y también de nuestras obligaciones y de nuestros derechos. Entonces, pues en eso nos tenemos que moverlo. Para que es difícil aprender, pero bueno, yo creo que lo conseguiremos poco a poco. Como dicen los chavales jóvenes, que la gente muy crítica con los chavales jóvenes, yo creo que controlan más lo que pasa en Internet y cómo funcionan las cosas que nosotros. O sea, entienden mucho mejor lo que es publicidad, lo que no, lo que está ahí y lo que no. Nosotros somos mucho más naif. O sea, y como nosotros, yo tengo 32, 33, perdón, que acabo de cumplir 33. Pero, por ejemplo, gente de 50, de 60, es algo más naif en todo eso porque ha crecido una sociedad mucho más pastoreada a lo mejor en esa parte de que sabías que te podías fiar y ya está y los chavales están mucho más alerta de lo que parece. Yo creo que sí, que han nacido con eso y saben que hay riesgo y entonces aprenden a vivir con ello. Más adelante te haré una propuesta a ver qué te parece, pero dicho esto, ya que has abierto el melón, ¿no cree que las administraciones públicas en este aspecto tienen un grado de responsabilidad donde en un momento dado si expone abiertamente lo que hay de forma hasta donde pueda? Siempre hay ciertas cosas que no se pueden contar, obviamente, pero de decir, mira, señores, esto es lo que tenemos, hasta aquí hemos llegado y bueno, y hasta aquí podemos contar. Y evitaría mucha conspiranoia. Ejemplo que te voy a poner. Has mencionado el tema de los chemtrails. Curiosamente, dentro del BOE tenemos una publicación donde, digamos, está aprobado que el reconocimiento de la experimentación digamos, de producir lluvia de forma artificial. También hay un reconocimiento por parte de las administraciones públicas, digamos, con la boca pequeña, que la utilización digamos, por ondas sonoras para la dispersión también digamos, de nubes en caso de excesiva lluvia. O sea, la tecnología existe y como tal, bueno, pues depende como se suele decir, en el caso de un cuchillo, depende de cómo lo emplees, te sirve para untar mantequilla o para hacer daño, ¿no? Entonces, ¿no cree que las administraciones públicas en un momento dado puede calmar un poco las aguas de todo lo que está ocurriendo si llegara? Señores, mira, es que sí, porque una de las pruebas más evidentes, bueno, en China con las Olimpiadas aplicaron la técnica de evitar lluvia para el tema de las Olimpiadas. Bueno, en Emiratos Árabes también se está empleando, que gracias a ello, bueno, pues están teniendo esa, no solo no creo que sería llamarlo directamente alteración del clima,
pero bueno, sin controlar en cierto modo el tema, ¿no? Y desde el punto de vista de la física, bueno, pues si nos ponemos un poquito así quisquilloso y filosófico, ¿no? Como decía que, ¿no? El batir de las alas en Oriente provoca tormentas en Occidente. Entonces, ¿no crees que en un momento dado las administraciones públicas tienen una responsabilidad de decir y ser transparente en esto? Sí, yo creo que pasa también incluso en los medios o la academia de que al final nosotros damos cosas por hechas y por sabidas, porque obviamente es lo que nos han educado y por eso ya te digo, por eso se da espacio. Hay mucha gente con teorías muy locas que le das espacio en medios porque lo tomas como un bufón y que nadie lo va a creer. Y en realidad lo que tienes que hacer es ser serio, entiendo, yo tampoco, pero y ser transparente. Y creo que eso es una cosa que con Internet las administraciones han empezado a hacerlo, pero creo que hay que hacerlo todavía más y los medios pasa lo mismo. Si se demuestra algo en las redes, es que ya no puedes ocultar nada, tienes que ser totalmente transparente y la confianza debe estar en tu transparencia, ¿no? Porque yo ya no te puedo decir que confíes en mí porque sí, porque no, la gente no lo ve así. Necesito saberlo y tener como pruebas porque es muy fácil. Además, ¿por qué no tienes colgado en tu web tal? ¿Quién te paga la publicidad? Por ejemplo, que es un tema muy, muy habitual en el tema de los medios. ¿Por qué no sabemos, no eres transparente a la hora de decirme quién publicita o con quién te reúnes, como pasa con los diputados, o con quién, o cómo has hecho estas leyes, como pasa en las administraciones? Eso la gente ya lo sabe y dice, ¿por qué no lo tienes publicado? ¿Por qué no tienes ahí? ¿Por qué no tengo acceso? Y eso cada día pues va a ser más así y creo que la única forma, creo que ya algunos medios lo han empezado a hacer, es ser muy transparente y decir, oye, esto es publicidad, esto no, esto está pagado, esto no, estos son los intereses que tenemos, estos son los dueños de este medio, estos son la gente que ha puesto dinero, incluso los propios trabajadores no tienen intereses, conflicto de intereses. En Estados Unidos, por ejemplo, que esto se lo toma muy en serio, si tú tienes incluso acciones en una empresa de la que estás escribiendo, tiene un nombre que ahora no me va a salir, pero vamos, una fe de rata, digamos, una información en el fondo que te dice, el redactor de este periódico tiene X acciones o, por ejemplo, yo leo muchas publicaciones de criptomonedas, pues hay gente que pone, este redactor tiene $1.000 en Bitcoin, ¿no? O sea, a la hora de leerlo es como te trato como un adulto, ¿no? Que es una cosa que a los políticos le decimos mucho y que creo que nos tenemos que aplicar, es te trato como un adulto y con total transparencia. Yo no tengo nada que esconderte. Y como no tengo nada que esconderte, pues te lo digo. Que a veces es como, no, ¿por qué lo tengo que decir si no tengo nada que esconder? Pues bueno, porque la gente lo quiere saber. Y a día de hoy, pues esto funciona así. Y hay que ser transparente. Y claro, y además es que ahora se pena mucho la falta de transparencia. Lo vemos en política, lo vemos en todos lados. Si no eres transparente y no eres lo que muestras, si no eres auténtico y no eres coherente, te van a penar. Y lo que dices tú en esos agujeros negros, oscuros, o falta de transparencia, o falta de. O ya sea porque no quieres ser transparente o porque lo das por hecho, pues se cuelan muchos problemas, ¿no? O muchos bulos, o muchas conspiraciones, o muchas cosas así. Que no debería, pero que a día de hoy es así. Entonces hay que ser transparente y construir esa confianza, ¿no? Entre ambas partes. Siguiendo al hilo de lo que estamos hablando, bueno, volviendo un poco más a lo terrenal y dejando los gases aéreos que hay, ¿no? Desafortunadamente, las noticias de estos últimos 15 días están, digamos, en boca de todo y en boga. El problema que ocurrió en Andalucía con el problema sanitario y el tema de la prevención con el cáncer de mama, ¿no? A mí me da igual con lo político. Un corazón o un pecho, incluso recientemente vienen saliendo en noticias médicas de prestigio que, bueno, que se están empezando incluso a detectar que había indicios, pero que no se le prestaba la atención necesaria y hoy en día sí se le está prestando esa atención, que parece ser que en varones ya está viendo también cáncer de mama. Sí, sí, sí. Resulta curioso, ¿no? Entonces, en el gobierno que tenemos actual en Andalucía, creo
que ha errado en no atajar antes y ser más transparente que de lo que viera. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que tú estás comentando? Está generando un agujero negro para fomentar una gran desconfianza y una disrupción social entre la sociedad civil y las administraciones públicas, cuando deberíamos estar más. Totalmente, totalmente. Yo, vamos, mi mujer es de Sevilla, de allí, entonces su familia es de allí y lo ha vivido muy de cerca todo esto. Y es un caso claro, porque nació con una noticia de la cadena SER que cuenta los casos, habla con las mujeres, y la respuesta de la consejera es, bueno, no, estos son 4 casos, hay mucha manipulación y demás. Eso es lo que genera el problema que viene después, que es al notar eso, que es una manipulación, de repente aparecen más casos, porque a día de hoy nada se puede esconder, si es que todo se sabe, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? Si al final todo se sabe, ¿no? Pues a día de hoy más todavía, porque todo el mundo acaba pudiendo hablar y decir, y más ahí, oye, pues a mí me pasó también, se lo voy a contar, y eso monta una bola de nieve que va a salir por mucho que tú quieras reducirlo, ¿no? Y yo entiendo que en parte las administraciones lo que buscan es que no te vuelvas loco y tengas como un momento de decir, oye, tranquilos que han sido pocos casos, no es una cosa general. Pero el problema que hay que tratar, yo creo que eso es una cosa que a día de hoy hay que, tanto o sea, digamos que en todo el terreno público, porque ahí incluyo también medios, todo. Y es que la opinión pública hay que ser muy transparente a día de hoy y ser claro y ser... y yo creo que eso se premiará y alguien que lo sepa aprovechar bien, pues lo disfrutará y ganará muchos enteros y que tengo que ser claro y tengo que ser transparente obviamente hay mucho como esto del relato, ¿no? Y de intentar ganar como esa narrativa, ¿no? Pero creo que a día de hoy eso, cuando tienes escándalos, cuando tienes cualquier problema, tienes que ser transparente, contarlo desde el primer momento. Yo creo que la gestión de crisis, que es algo que ya está muy estudiado, va por ahí. Y ser que puedas dar confianza y que puedas decir, oye, ha pasado esto es lo que ha ocurrido, lo estamos estudiando, estamos investigando y se depurarán responsabilidades. Con una respuesta así, creo que reduces mucho el problema. Obviamente te va a explotar porque la situación, pues si se ha hecho mal, se ha hecho mal. Como tú lo tienes en el trabajo, si la has cagado, pues la has cagado, ya está, no pasa nada. Pero creo que todo crece mucho más si se oculta. Y en eso estamos. Y claro, eso genera muchos monstruos, ¿no? La ocultación, porque las sombras siempre dan muchas vueltas y más en temas así. Te puedes decir, ay, pues a mí no me han llamado por no sé qué, a mí no me han... Y empiezas a generar un problema que veremos dónde termina. En este caso veremos dónde termina, pues yo creo que todavía no se ha solucionado y mucho menos. Que se irán ocurriendo casos y seguiremos teniendo noticias y le va a costar, que por otro lado yo creo que estaban dando pasos, por lo menos en los últimos días, de intentar como atajarlo y tomarlo un poco más en serio, que eso está bien, pero claro, ya has generado un debate muy grande que veremos cómo lo pueden atajar. Espero que por lo menos pues mejore la situación, que al final esto funciona un poco así. Tú tienes, o sea, la democracia en la que vivimos, que yo creo que todos creemos en este sistema, es se crean unos protocolos, cuando se encuentran fallos, saltan, los medios están ahí para encontrarlos, además de las administraciones, el público para verlo, para exigir mejoras y los políticos para hacer caso, ¿no? Porque se juegan el poder. Entonces, así es como debe funcionar, ¿no? El sistema. Pero claro, dicho es muy fácil y luego cuesta ponerlo en marcha, ¿no? Para aquellos que nos estén viendo y que se encuentren en su etapa de adolescencia y jovencitos que estén, digamos, bueno, pues que no tengan muy claro todavía a qué se quieren dedicar y a pesar de eso tenga gusanillo de la comunicación y demás, ¿qué le podrías decir para que se decantara finalmente por la carrera de periodismo? Bueno, pues yo es que creo que es verdad que hay mucho de vocación, de quererte dedicar a esto. Yo empecé, ya te digo, porque me encantaban las historias y sigo un poco por eso, porque también me gusta, pero también tienes que tener una vocación un poco de servicio público, ¿no? Y de querer buscar la verdad y esa un poco el gusanillo de querer trabajar un poco también, investigar, rascar y digamos que investigar un poco el poder.
Y la cosa es que si todo eso un poco te llama la atención, si eres una persona crítica, si eres una persona pues un poco independiente en ese sentido de no te gusta afiliarte a nadie, sino que te gusta siempre buscar un pensamiento más allá y tal, pues que es la carrera un poco indicada. Y que, bueno, siempre se dice que hay pocas salidas, que da poco trabajo, que no da mucho dinero. Es un sector que siempre está en crisis por la propia idiosincrasia del sector que al final vas contra el poder, ¿no? Entonces, ¿quién te va a dar el dinero si tú chocas contra el poder, ¿no? Pero a veces es muy chulo y creo que, es más, a día de hoy creo que se ha abierto mucho la ventana a hacer muchas cosas, que antes estaba muy limitado. Yo cuando empecé, todavía seguía muy limitado, empecé a abrirse a Internet y se abrían nuevos medios que te permitían entrar. A día de hoy es que incluso tú solo te lo puedes montar y si no confías en ningún medio, pues te montas un canal de YouTube y empiezas ahí a narrar y tienes unas posibilidades gigantes. Están las newsletters, que ahora también están muy de moda y también te dan unas posibilidades tremendas. Yo creo que es una profesión muy chula, que te da muchas posibilidades de viajar, de conocer gente, de estar donde pasan las cosas, de tener un conocimiento muy global de lo que ocurre, de enterarte primero de muchas cosas que pasan, de conocer a gente muy interesante, que eso es genial. Conoces a gente clarividente y que de verdad domina, digamos, la narrativa y el mundo y poder hacerles preguntas duras y debatir con ellos, que eso es muy bonito. Y ya de luego conocer muchas historias y vivir muchas vidas y estar presente, que está... a mí ahora mismo lo que más me mola es yo hago reportajes, que es un poco de todo, pero sobre todo se me pide como estar en la calle y conocer historias y profundizar en ellas y darle una vuelta a las cosas que se escriben para que te expliquen más cosas de lo que has visto, ¿no? A lo mejor es tirar de un caso muy concreto y que eso te explique al final la realidad de algo mucho más grande. Y creo que eso es chulísimo. Vamos, a mí me gusta mucho y creo que a la gente que le gustan las historias, que yo creo que es lo que más te mueve, pues te lleva a moverte aquí y creo que es una asociación muy guay. O sea, es una profesión que merece la pena en ese sentido y que ya te digo, que lejos de estar muerta, que da mucho lo dan por muerto porque ahora todo el mundo crea contenido, es una profesión muy viva por eso, porque como todo el mundo crea contenido, tú lo puedes creer mejor y dar un servicio y dar una confianza a la gente que ayuda mucho y que puedes sentirte muy realizado. Decirte que estoy disfrutando enormemente de esta conversación en el salón de caza de la Casa del Revés. No pretendo, yo creo que podríamos estar muchísimo más tiempo charlando. Tengo un poco Si no me limitado. corrige, si no me corrige si me equivoco en lo que estoy diciendo. Sí. Pero como quiero lanzarte la invitación a que vuelvas a asistir a la Casa del Revés, no te voy a decir un adiós, te voy a decir un hasta luego. Que esto pueda ser el comienzo de una bonita amistad. Y entonces, bueno, pues como esto es un hasta luego, pues te invito a que tú digas ese hasta luego. Pues nada, muchas gracias, Joshua. Para mí ha sido igual un placer y sobre todo tener unas conversaciones tan buenas de pues, preguntas de mundos diferentes, pero que al final creo que tenemos como puntos en común. Muy interesante. Y sí, claro, hombre, volveré encantado a ver si con un poco más de tiempo todo, que sé que al final todos vivimos en un mundo un poco con el tiempo muy limitado, pero sí, o sea, claramente volveré y te seguiré muy de cerca todo este trabajo que estás haciendo y que me parece muy interesante, muy, muy puro y que aunque tú digas que no eres periodista ni nada de esto, pero bueno, yo te dejo como comunicador, creo que es un programa muy interesante el que estás haciendo. Así que nada, Me hasta halagas luego y hasta luego a todos los que no nos vean. hasta el próximo encuentro en la Casa del Revés.